la tortura psicológica en tiempos de guerras para obtener la información enemiga. En primer lugar, definiré la agenda. Empezaré definiendo los conceptos claves que marcarán el desarrollo de este mientras posteriormente haré una contextualización para finalizar introduciendo los argumentos que respaldarán nuestra posición. En primer lugar, quiero definir qué es autorizar. Autorizar es avalar una actividad. Tiempo de guerra, momento en el que se efectúa una guerra, es decir, el tiempo en el que ésta inicia y termina. Ese entenderemos en este debate como tiempo de guerra. Para otra definición es la obtención de información, que lo entenderemos como la recolección de datos que nos servirá para generar análisis. Y por último, y no menos importante, definiré qué es tortura psicológica, que lo entenderemos como la intervención que puede tener grandes consecuencias en el psique del individuo al que éste se le practica. Muy bien, ahora quiero contextualizar en el mundo que vivimos. Actualmente vivimos en un mundo donde la guerra per se no es prohibida. Avala la defensa preventiva después de que un Estado ataque. Esta obviamente es indispensable para que... Pausa, espera, espera un momento. Alejandro, pausa para un momento que creo que no se escucha bien. Prácticamente no hay ninguna Alejandro. momento que un Estado ataca a otro, este tiene la facultad de intervenir por el simple hecho de que tiene que proteger a sus ciudadanos. Muy bien, ya centrémonos en el momento de la guerra, que es al final donde se avalaría la autorización. El primer argumento es que nosotros consideramos que es una forma para erradicar la guerra. Ustedes me dirán, obviamente, cómo una actividad que genera violencia es capaz de erradicar o más bien eliminar la guerra de una forma más rápida. Y es que esto es simple. Si bien es cierto, la tortura psicológica es dañina y tiene consecuencias graves hacia la persona que se le genera, esta tiene un fin muy particular e interesante, que es la recolección de información. Sobre ese punto, claro. Una pregunta, entonces usted está aprobando el hecho de que una persona se convierta en un medio para entonces obtener algún fin. Lo explicaré en mi argumento y espero que quede claro. Muchas gracias. Entonces, la persona que es intervenida, sí es cierto, es intervenida, pero podría ser intervenida de otra forma. Le podrían cortar un brazo, le podrían cortar una pierna, le podrían hacer daños físicos. Yo no digo que el maltrato psicológico sea, o la tortura psicológica sea algo que nos tiene que enorgullecer, pero tiene un fin, y es conseguir información. ¿Por qué es necesario que los estados consigan información? Porque con esta se le es más fácil erradicar al enemigo. Y obviamente se escucha como que ¿cómo tú promueves eso? Lo promuevo por una razón. Porque si se erradica o si una de las dos partes pierde, la guerra termina. Un ejemplo claro lo tenemos en la Segunda Guerra Mundial, cuando en Gran Bretaña, gracias a un tipo que fue capaz de decodificar los mensajes ocultos de los nazis, este pudo anteponerse hechos. Y está demostrado que por eso, permítame solo terminar el argumento, está demostrado que por eso la guerra pudo terminar, porque la información que ellos tuvieron fue la suficiente para lograr acabar con el otro rival. Y se escucha bien bélico, pero al final el objetivo es que haya paz. Porque si una de las dos potencias cae, que inevitablemente va a haber conflicto, nosotros no podemos evitar que un Estado ataque a otro, porque las relaciones internacionales se manejan así. Cuando hay conflictos, a veces chocan. Y lo que nosotros promovemos es que este choque sea lo más corto posible, que sea lo más
fácil de eliminar. Y sobre el otro argumento que introduciré, y ya tomaré su punto con el mayor de los gustos, que es la mejor de las peores torturas que existen. Porque como mencioné, es preferible, si hacemos una valoración de ponderación, un maltrato psicológico, que en el peor de los casos obviamente puede quedar la persona muy mal, pero también es posible que con ayuda psicológica esta se recupere. Pero si a mí me amputan una pierna o un brazo, no hay forma de yo recuperar ese brazo. Tomo su punto, por favor. Usted dice en el primer argumento de que esta tortura vendría a erradicar las guerras, pero ¿acaso en todas las guerras mundiales se han ocupado la tortura y en ningún caso han desaparecido las guerras, sino que estas continúan? Es decir, tenemos nuevas guerras, no obstante que se ocupó la tortura. Me encanta eso. Pero es que, si se fijan, mi argumento no está dedicado a la tortura. Mi argumento está dedicado a la obtención de información, que es lo vital para que una guerra termine. Yo lo que propongo es una medida no popular. Pero es que incluso Ford dijo una vez, si a mí me preguntara la gente qué quiere, me dirían caballos más rápidos. Para los problemas grandes y estructurales que existen, hay que tomar medidas no tan populares, pero que pueden solucionar, porque lo importante es que los conflictos bélicos cesen rápido. Y no me queda tiempo para introducirme el otro argumento que introducirá mi compañero. Muchas gracias por su atención. Vale, muchas gracias por tu discurso, Alejandro. Para que lo tengan en cuenta, por favor mantengan los micrófonos apagados para que no haya tanta distorsión. Bueno, entonces ahora invitamos al líder de oposición a que dé su discurso. Comenzamos a contabilizar su tiempo a su primera palabra. Honorables jueces, en este debate respecto a la moción dictada por la Casa de Gobierno, nos dicen que autorizarían las torturas psicológicas en tiempos de guerra para la obtención de información enemiga. Y nosotros, al refutar lo que ellos nos han dicho, específicamente queremos avalar respecto a lo de a su definición, y nos adherimos a ella, que la tortura psicológica efectivamente produce daños irreparables en las personas, daños que alteran además su salud y por consiguiente violan todos los derechos humanos de las personas. Nosotros también estamos de acuerdo con que en las guerras es necesario que los países enemigos obtengan la mayor información de estos mismos países enemigos, pero decimos que las torturas psicológicas no son eficaces en cuanto existen otros métodos mucho más eficaces. Entonces ellos introducen como un gran argumento esto de que vendría a erradicar la guerra, la tortura psicológica para la obtención de información. Y con esto ellos erradicarían la guerra, nos dicen, y la guerra sería de un menor plazo y sería menos invasiva y esto traería paz al mundo. Pero eso no es así, y toda vez que mi compañero hace un punto de información en donde le dice, pero señores, han habido tortura en todos los países y no se ha acabado la guerra cuando están en periodo por estas torturas. Entonces, esto de que la tortura psicológica vendría a erradicar la guerra, no es así. Y él dice, claro que no es así, porque mi objetivo no es erradicar la guerra, es sino la información que pueda obtener del país enemigo. Entonces, su argumento queda botado en el suelo por su propia respuesta al punto de información. Primero nos dice que y nos presenta su gran argumento como la erradicación de la guerra en virtud a las torturas psicológicas que pudiesen hacer para obtener información. Luego dicen, no, en realidad era lo que nos importaba la información. Entonces, en este punto, ellos se contradicen y no logran establecer un argumento sólido que pueda dar base a permitir autorizar la guerra. Ahora nosotros decimos, bien, hay que tener información en periodos de guerra, eso no lo discutimos. Sin embargo, esta información se puede obtener por otros métodos que son mucho más efectivos y que sí atienden a, por ejemplo, erradicar la guerra, porque es de conocimiento de todos y es lógico pensar que nadie quisiera que los países estuviesen en guerra. Nosotros también lo creemos así. Pero en este punto es importante decir que nosotros proponemos otro método y este otro método es, por ejemplo, usar pentotal sódico y no torturar. ¿Por qué? Porque al torturar, bien decimos, hay una afectación a la salud, hay una afectación
y efectos secundarios gravísimos en las personas, efectos secundarios que calan hondo por toda la vida, destruyendo parte de su vida con estas torturas, y muchas veces estas torturas psicológicas terminan con la muerte de las personas. Entonces él dice, bueno, partamos con unas torturas psicológicas que es mucho menor el daño que a alguien le corten un brazo, pero nadie nos asegura que de esa tortura psicológica pasemos a afectaciones directamente al físico de alguna persona. Voy a tomar su punto de información, Venezuela. Lo que sí podemos asegurar es que con cualquier tipo de maltrato físico y de estructura física se genera de por sí un daño psicológico. Entonces realmente el daño psicológico, como dice mi cámara alta, trae mucho menos consecuencias que el físico. Muchas gracias, entendí. Ambos daños son totalmente perjudiciales para la salud, tanto como el daño físico y el daño psicológico, y eso es lo que nosotros hemos mantenido. No me puedes aseverar que porque a una persona le corten un brazo va a sentir más daño psicológico y físico, si tal vez en esa tortura también se utilicen ambos métodos. Entonces no es excluyente el que la tortura psicológica no traiga arraigado a ella torturas físicas. ¿Ya? Entonces nosotros proponemos en virtud a otro método distinto, este que les nombrábamos el pentotal sódico, que es más conocido como el suero de la verdad. ¿Y por qué? Porque este suero de la verdad no contiene o no produce afección a la salud, ni tampoco efectos secundarios que produzcan daño a la persona que está siendo sometida a este medicamento para que pueda decir la verdad. ¿Ya? Entonces, este además tiene total eficacia. ¿Por qué? Porque hay un 99% de probabilidad que con este medicamento, quien esté siendo medicado para decir la verdad, va a decir efectivamente la verdad. O sea, en todos los casos que esta medicina ha sido ocupada, las personas que están bajo los efectos de esta medicina dicen efectivamente la verdad, y en ese punto tenemos total y completa eficacia. Pero no es así con la tortura. ¿Por qué? Porque la tortura psicológica es una medida que se cae en cuanto a su eficacia. ¿Sabemos si realmente torturando a una persona vamos a obtener la información que deseamos? O como lo decía él en su ejemplo de Gran Bretaña, en Gran Bretaña jamás se terminó la guerra porque una persona haya confesado o haya entregado información a través de la tortura, sino que se supo porque se descifraron algunos enclaves y se pudieron traducir, que es totalmente distinto a que otra persona haya dicho o haya confesado de este país. Sobre eso, Armando. ¿Perdón? Ok. ¿Nos puede explicar cómo es que usted introduciría el suero de la verdad hacia las personas a los enemigos de guerra? Efectivamente, apresándolos y medicándolos con este medicamento. Así de fácil, en pequeñas dosis, hasta obtener la información que necesito. Y eso en ningún caso incluye alguna afectación ni a la salud, ni tampoco se considera una tortura, puesto no produce efectos secundarios ni físicos ni psicológicos en las personas que están siendo medicadas con este suero de la verdad. Entonces, con este suero de la verdad, como ya decía, hay un 99% de probabilidad que efectivamente lo que se esté diciendo sea la verdad, y no así o no ocurre con la tortura psicológica, en donde efectivamente no sabemos si es que vamos a obtener o no la verdad. Y aparte de no saber si vamos a obtener sí o no la verdad, además estamos produciendo daños irreparables a la salud, tanto física como psíquica de las personas. Y esta casa con ello no está de acuerdo, habiendo y existiendo métodos mucho menos invasivos como el que hemos propuesto. Bueno, gracias. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora invitamos al viceprimer ministro a que dé su discurso. A su primera palabra le comenzamos a contabilizar su tiempo. Buenas tardes a todos. Trataré de mencionar todos los puntos que la oposición acaba de manifestar. Me parece particular el método que la oposición trata de manifestar como el más eficaz.
pero trataré de mencionar los vacíos que dentro de sí mismo tiene el argumento. Entraré de lleno a decir el siguiente. Ellos mencionan que el método sódico o las pastillas milagrosas o las pastillas de la verdad, prácticamente se le puede decir, es el método más eficaz para obtener información durante una guerra. Pero pongámonos en contexto, prisioneros de guerra comiendo o tomando medicamentos del enemigo, ¿quién no hará de forma voluntaria? Entonces tenemos que ponernos a pensar quién en su sano juicio va a tomar de primera forma o de primera mano un medicamento del enemigo. Por tanto, lo que él menciona no tiene validez. Además, para que pueda obtener o para que pueda ingerir esa medicina, de alguna forma va a tener que torturarlo, porque nadie va a comer o nadie va a tomar esto de primas a primeras. Lo primero que tiene que hacer es o dejarlo sin comida por cierto tiempo, o darle como ciertas inducciones para que su psiquis o psicológicamente se vea afectado y empezar a dar, como él dice, gradualmente la medicina. Entonces, no podemos decir que, si somos enemigos de guerra, tomate esta pastilla y no te va a pasar nada. Nadie en su sano juicio va a tomar una pastilla de un enemigo. Entonces, por lo tanto, estamos votando ahí completamente el argumento de la oposición. Lo que sí quiero manifestar es reafirmar los puntos que mi compañero dijo. El primer argumento es la forma de erradicar la guerra. Estamos conscientes que no es la política más popular, pero sí es la más eficaz en cuanto a efectos cuantitativos. Recordemos que si torturamos a una persona para obtener información, no va a ser lo mismo que matar a cientos de personas por cualquier hecho. Entonces, si de la persona que torturamos obtenemos la información necesaria, estamos salvando millones, en el caso que sean millones de vidas con respecto de esto. A ver, el siguiente punto. Adelante. Adelante, Jorge. ¿Está usted de acuerdo entonces en que se legitimice la brutalidad para entonces obtener información de estas personas aunque se les deshumanice? No entendí el punto por el sonido. ¿Está usted de acuerdo entonces en legitimizar la barbarie con el propósito de deshumanizar a una persona aunque ésta nos dé información? Recordemos, señores, que en las guerras los derechos humanos, por eso son guerras, no se respetan. Ok, muchas gracias. Seguiré continuando con mis demás puntos. El segundo punto que mencionamos es la mejor opción con respecto a otros daños causados. Tal como mencionamos en la primera intervención, es mucho mejor poder... es mucho mejor tener una tortura física que una tortura psicológica que un daño físico. La mano, la pierna o hasta la vida no se recupera. Pero en cambio, con buenas actitudes y con buenas técnicas psicológicas podemos recuperar todo lo que somos. En otro punto, además, tenemos en cuenta que no solo hay daños físicos, también pueden haber daños medioambientales y daños económicos con respecto a una guerra. Tenemos ejemplos claros. Si una persona, por ejemplo, en los conflictos de Colombia que llevan más de 40 años, o el conflicto entre Palestina e Israel, ¿cuántas personas no han muerto? ¿Cuántas personas no han perdido extremidades? Entonces, es mucho mejor que quizás a los dirigentes de cualquiera de cualquiera de los bandos, se les retire información a través de la tortura y así poder eliminar el conflicto. En otro momento tomo su punto. En cuanto al medio ambiente, la guerra ha hecho que, por ejemplo, en Siria, con las armas químicas, ha destrozado inmensas zonas de cultivos. ¿Qué es lo que hace? Que no tenemos cómo poder alimentar a todos los sirios en esa región. Y económicamente, como por ejemplo los casos de El Salvador y Guatemala, que en los años 80 y 70, las guerras provocaron que El Salvador y Guatemala se desplomara económicamente con respecto a los demás países de la región. Tomo el punto de Jorge Muñoz. Sí, usted, bueno, en primer lugar, pues claramente prioriza la vida de muchas personas por sobre una, pero dice de que la afección psicológica no tiene efectos secundarios y a quien le da depresión por eso termina quitándose la vida. Se puede recuperar, vamos a recuperar la vida de esa persona que por un trastorno psicológico causado por la tortura no se vaya a matar. Dice que no tiene la misma relevancia y yo veo exactamente el mismo problema físico. Muchas gracias. Es declarar que tanto así como usted menciona que se puede suicidar, como usted menciona, es una probabilidad. ¿Puede o no puede? Entonces, no estamos como teniendo un punto claro. Además, quiero enfatizar en el tercer y último argumento que no todos los torturados per se son víctimas del conflicto. Y aquí quiero hacer notar algo muy importante.
porque si tomamos en cuenta que las personas que han sido torturadas son entes claves de las organizaciones que están en funcionamiento de una guerra, se puede acabar la guerra de inmediato. A ver, un ejemplo concreto. Si capturamos a una persona de los altos mandos del grupo o Estado Islámico y lo torturamos para poder obtener toda la información necesaria, de fijo, derribamos todo el mecanismo que ISIS maneja y podemos acabar una guerra. Entonces, no podemos poner, ya no voy a tomar más puntos, por favor, no podemos suponer que todas las personas que son torturadas son víctimas per se. Por lo tanto, las personas que capturamos deben ser las personas que tienen información necesaria y que son parte de los bandos negativos que están influenciados a través que son los altos mandos que están dentro del conflicto. Con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la intervención del viceprimer ministro. Ahora invitamos a que su intervención el segundo de gobierno. Del segundo de oposición, disculpen. Ya. Honorable jurado, en mi rol de segundo ministro comenzaré refutando para luego dar el argumento, el cual tiene un carácter de antropológico frente al ser humano como un todo. Comenzaré diciendo de que el segundo de gobierno sigue con esa idea de que la tortura erradicaría la guerra. Entendiendo por erradicar, yo entiendo por sacar, es decir, que no existirían. Y ya en un punto de información dábamos luces de que, no obstante a la utilización de distintos tipos de tortura, ya sea física, psicológica, que se han utilizado ambas, la guerra han continuado. Finalmente termina su discurso diciendo, bueno, quizás no todos son personas inocentes, también hay altos mandos y personas... Bueno, Bin Laden fue muerto por Estados Unidos y el conflicto no terminó. Entonces, ¿hasta qué punto es esto real? Si sacamos los altos mandos, esto termina. Luego nos dicen, bueno, entonces lo que ustedes plantean de este medicamento, la persona no se lo va a tomar de forma voluntaria, así que hay que torturarla para que se lo tome. ¿Y qué pasa si ese medicamento, que puede ser pastilla, lo ingresamos en la comida? Quizás no se va a dar ni cuenta y sí vamos a tener el efecto que necesitamos. Y no tenemos que torturarlo ni nada, solamente aplicamos una dosis en su comida, le entregamos la comida, él se la toma, se come la comida y tenemos el efecto deseado que va a comenzar durante los primeros 10 minutos a tener este efecto y vamos a tener la información que necesitamos. Entonces, lo que usted dice no tiene relación alguna con torturas. La tortura claramente va más allá y siempre termina diciendo, bueno, la tortura psicológica siempre es menor que la física. ¿Y aquí, en qué usted sustenta aquello? Señores, la tortura es en toda su medida brutal. Es más, la tortura psicológica muchas veces deja las cicatrices más importantes de las personas que la física. Usted dice que no es así. Bueno, le digo que la persona desde un punto de vista antropológico, curiosamente nos componemos de dos elementos, que es el psíquico y el físico. El físico tiene una capacidad de recuperación y regeneración, no obstante que a usted le corten un brazo, usted se puede adaptar y puede aprender a vivir con esa nueva condición. En cambio, los daños psicológicos son los que causan problemas realmente importantes en la vida de desarrollo social y desarrollo personal de las personas. Las personas que son maltratadas cuando niñas y tienen problemas familiares son las personas que en un futuro posiblemente tengan problemas también sociales, familiares. Entonces usted dice que eso no tiene relación alguna, que los problemas psicológicos son menores que los físicos, y eso es mentira. Vamos a casos prácticos. Toma su punto. Usted menciona sobre la posibilidad, entonces, con respecto a usted, dice de que las personas que tienen problemas físicos se pueden readaptar. De igual forma, las personas que tienen problemas psicológicos con terapia psicológica se pueden readaptar. El caso está a la vista. Sí, perfecto. Y eso mismo quería evidenciar, de que ustedes están haciendo una diferencia entre una tortura y otra, y lo que estoy demostrando es que ambas son igual de brutales y ambas dejan secuelas que se pueden recuperar. Entonces, bajo ningún punto hay una diferenciación clara entre la psicológica y la física. Los dos son daños a la persona. Y eso es lo que nosotros no aceptamos bajo ningún punto. No puede haber daño a las personas. Entonces, yo le hago el punto de información respecto si la persona con daño psicológico tiene posteriormente depresión y se termina suicidando. Y usted dice, sí, puede pasar en un porcentaje. Pero su propia medida en sí tiene un porcentaje también muy alto de daños que va más allá sencillamente de aquella presión psicológica que ustedes plantean como menos inofensiva respecto a la física. Toma su punto.
Usted dice no quiere un daño a las personas, pero no considera que es un poco utópico esperar que en una guerra no haya daño colateral de personas. Es decir, al final es una guerra. Entiendan que esto no lo aplicamos para conseguir información económica, es en un momento determinado de la guerra. Efectivamente entendemos que una guerra, pero también entendemos que los que están en guerra son personas y son seres humanos. Son personas que, en primer lugar, tienen dignidad, en segundo lugar, tienen derechos. Hablando en un sistema internacional hoy, que son la mayoría de los países democráticos, repúblicas, que reconocen al ser humano como un ente único y irrepetible, decir en sí mismo, utilizando la tortura como un medio de obtención de información, es contraproducente y contradictorio bajo el principio propio de los estados de derecho en el mundo general. Es decir, reconocemos al ser humano como un ser de dignidad, sujeto de derecho, pero como usted es enemigo, yo a usted lo puedo torturar y lo puedo tratar como se me antoje. Y eso es lo que nosotros no estamos avalando. Nosotros estamos diciendo, hay mecanismos más eficaces, como por ejemplo la introducción de esta droga mediante comida, mediante algún medio que no sea para nada tortuoso, y sí nos va a dar resultados más efectivos. Es más, si usted se ha operado alguna vez, esa droga se la aplican previo a la operación porque es un analgésico, un anestésico general, y usted podría perfectamente decir todo lo que le pregunten. Entonces, ¿hoy día se ocupa la medicina? Sí. ¿Es tortuoso? No. ¿Es invasivo? Lo menos posible. Entonces, tenemos que es mucho más efectivo y no requiere, por supuesto, la tortura. Luego, y siguiendo con lo que yo le decía, hablar de este tema antropológico, el ser humano es un todo. El ser humano físicamente y psíquicamente debe estar bien. La OMS así también define salud como mayor bienestar físico, social y psicológico, y no solamente la falta de una afección o una enfermedad. Entonces, la OMS es clara al decir que no podemos dividir nunca a una persona en físico, psicológico, que son cosas distintas. Es decir, si usted sufre una enfermedad física, es igual de fuerte y es igual de dolorosa que una psicológica. Por eso se hace hincapié hoy día de que hay enfermedades psíquicas que están incluidas como enfermedades cubiertas por planes de salud de distintos países. ¿Por qué? Porque no podemos desprender a una persona de su sentimiento, de su emocionalidad, de su espiritualidad, de lo físico. Entonces, todo lo que ustedes plantean desde el punto de vista de que hay una menor afección es falso. Porque el ser humano, al ser afectado en cualquiera de su área, termina siendo en sí un daño duro, y va a depender también de la personalidad y de un montón de factores de los cuales nos han hecho cargo. Entonces nosotros simplemente decimos, bueno, hay una segunda alternativa que es mucho mejor y más eficaz. Lo que usted plantea no es eficaz bajo ningún... Las cicatrices de las torturas en muchos casos de las torturas psicológicas son en muchos casos mucho más fuertes que las físicas. La tortura es tan vergonzosa, pero aún peor si se convierte en la política oficial de una democracia. Es una contradicción inaceptable. Esto lo decía Torodov, un filósofo que deja claro que en el sistema actual permitir la tortura bajo cualquier principio sería contradictorio con lo que como humanidad hemos crecido de que el ser humano es un sujeto a derechos, digno, y que por eso debe ser tratado por igual. La vida de una persona no vale más que la vida de millones. La vida de una persona vale lo mismo que la de los millones. Es decir, cuidemos a los dos. Si queremos información, hay otros métodos más eficaces, más eficientes, como ya comentaba mi compañero. Y bajo todo punto, avalar siempre la tortura es deshumanizar y es traer problemas para nuestras personas que van más allá de lo meramente físico. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del segundo de oposición. Ahora invitamos a la extensionista de gobierno a que dé su discurso. Bien, ¿se me oye? Sí. Ok. La información es poder, el poder es política y la guerra no es más que la aplicación de la política por otros medios. Nos encontramos tratando de debatir si se debería autorizar o no la tortura psicológica en tiempos de guerra para la obtención de información. Y es que para cualquier Estado, la necesidad de mayor poder dentro de una guerra para establecerse como ganador es principal para su seguridad nacional y para los intereses de la nación. Y no podemos llegar hoy... Vemos una bancada de oposición que nos llega diciendo que hay que respetar los derechos humanos, que debemos velar por el bienestar de las otras personas y velar por el bienestar de la salud de nuestros enemigos. Pero es que venimos desde aquí a extender porque la seguridad nacional va por encima de cualquier enemigo de la guerra que podamos tener en nuestros estados. Partimos del hecho de que realmente las refutaciones a los oradores de oposición son muy vagas,
dado que realmente los argumentos no han existido en sus discursos, tanto en el primero como en el vicelíder de la oposición, dado que se han pasado en explicarnos por qué el uso del pentotal de potasio sódico es una mejor fuente de obtención de información. Y es que entonces vemos cómo se han llenado a sí mismos con una carga de la prueba de por qué demostrar que esto funciona en vez de demostrar por qué no se debería aplicar la tortura psicológica. Y es que yo voy a preguntar entonces en este momento, ¿es realmente excluyente el uso de la tortura psicológica para la obtención de información y además el uso de esta pastilla de la verdad? Y es que nosotros decimos que no, realmente no es una cuestión que vaya a quitar la otra del status quo que nosotros queremos cambiar. Además, entonces nos dicen que no quieren tener tortura, no quieren ser invasivos, etcétera, etcétera. Pero tenemos un primer líder de oposición que nos dice que van a apresar a las personas. Luego tenemos un vicelíder que dice que les van a poner en la comida este medicamento sin que estas personas lo sepan. Y es que entonces nosotros nos preguntamos, ¿no es eso también una violación a los derechos humanos? Vienen a decirnos que están protegiendo los derechos humanos en una cuestión de guerra, donde la guerra per se constituye una violación a los derechos humanos. Nosotros como Estados enviamos a nuestros militares básicamente como carne de cañón para defender la seguridad nacional y no se respetan realmente los derechos humanos más allá de las leyes de guerra, que será parte de mi argumentación. Y nos proponen entonces, se tienen una carga de la prueba de demostrar por qué sus violaciones a los derechos humanos son más válidos que los nuestros. Sobre el punto de México. Sí, no obstante, es importante recalcar que inclusive para la guerra hay reglas, se llama la Convención de Ginebra, la cual permite tener prisioneros de guerra siempre y cuando se les trate de cierto modo, y el hecho de que se les ponga un solo, la verdad, el cual no atente físicamente contra él ni psicológicamente, representa que entonces esta muchas gracias, ya entendí su punto, y es que precisamente nos encontramos en una casa para poder reformar cualquier tipo de ley, así que precisamente vamos a eso en mi argumentación. Vamos a pasar entonces a la seguridad nacional. ¿Qué pasa con la seguridad nacional? Ya después de haber dicho que realmente la oposición en su Cámara Alta no tiene argumentos sólidos y mi Cámara Alta también se encargó de desmontarlo. Vemos que entonces la seguridad de nuestra nación tiene que ser lo principal. Y cuando vemos que en la moción hablamos de información enemiga y de prisioneros de guerra, entonces realmente nos preguntamos, ¿por qué nosotros como Estado soberano y en búsqueda de nuestra protección y defensa tenemos que preocuparnos por los derechos humanos de otra persona más allá de lo que dicen estas leyes de guerra que estamos tratando de cambiar? Y es que entonces vamos a que realmente todo tipo de aprehensión que nosotros tengamos constituye una tortura psicológica. Y si no fuera así, entonces a todas las personas que vienen de una guerra no se les daría toda la ayuda psicológica que ya necesitan. Entonces realmente nosotros no entendemos por qué la reforma de estas leyes de guerra no puede ser posible y realmente la Cámara de la Oposición no ha podido demostrárnoslo. Entonces vemos que precisamente la guerra constituye per se una violación de derechos humanos. Y como precisamente nosotros buscamos en cualquier momento poder tener las regulaciones necesarias para poder evitar cualquier tipo de exceso en este tipo de violación de derechos humanos, nosotros pensamos que precisamente el poder aceptar o autorizar la tortura psicológica nos permite también regularlas, como lo hacen precisamente, lo hacemos hoy en día ya con las leyes de guerra. Chile. Usted dice que a nosotros nos corresponde hacernos cargo de si esto es excluyente o no, y le recuerdo que la Cámara de Gobierno que plantea el cambio son ustedes, por tanto ustedes deben demostrar, nosotros planteamos una salida alternativa que demuestra de que no necesitamos aplicar la suya. Es decir, nosotros solamente nos falta con demostrar que tenemos una salida alternativa y que la de usted no es excluyente, por tanto... Muchas gracias, pero es que volvemos a lo mismo, entonces, muy sencillo, ya que la Cámara de Oposición no nos ha dado argumentos de por qué no aplicar la tortura psicológica, entonces la Cámara de Gobierno propone aplicar la tortura psicológica y además tener el pentotonal sódico, porque realmente no son excluyentes, es un tipo más de tortura, entonces más bien ustedes nos están dando aún más violaciones para aplicar en la tortura psicológica. Pasamos entonces nuevamente a lo que queremos extender desde la Cámara Baja de Gobierno, y es que realmente cualquier tipo de tortura, como venimos diciendo desde los puntos de información, es una tortura psicológica. Quiero preguntar, no aceptaré más puntos, quiero preguntar a los jueces que darán un veredicto ante esta moción.
realmente consideran que una persona que la van a hacer pasar hambre, que la van a tener prisionera, que van a hacer que, sin saberlo, consuma sustancias que no son naturales, que además no tienen nada que ver con el organismo, no es también considerada una violación a sus derechos humanos? Entonces volvemos a decir, ¿por qué la violación de derechos humanos de la oposición es más lógica que la violación a derechos humanos que está proponiendo el gobierno? Y es que nosotros decimos que realmente nosotros no vamos a proponer una violación a los derechos humanos, porque ya estamos diciendo que vamos a reformar las leyes de guerra, vamos a poder regularlas, vamos a aplicar una tortura psicológica que además se puede y ya se hace combatir a través de tratamiento psicológico, que es lo que se hace hoy en día, y que además la propuesta de la oposición no tiene ningún tipo de razonamiento lógico causal y además no es excluyente con la moción que el gobierno está proponiendo. Entonces, dado que todo el que va a la guerra es realmente un medio para cumplir un fin y no podemos caernos a mentiras diciendo que no, nosotros pensamos que realmente el fin va a justificar estos medios que el gobierno está proponiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, agradecemos tu intervención y ahora invitamos al extensionista de oposición a que dé su discurso. Comienzo a contabilizar el tiempo a su primera palabra. Primero que nada, y como el extensionista de la oposición, me gustaría hacer un par de puntualizaciones con el propósito de entender cómo es que esta extensión va a tomar lugar. Primero que nada, quiero aludir a la definición que nos presenta la Cámara de Gobierno, que es el daño psicológico, más bien el de la tortura psicológica. Y ellos se refieren a que cree grandes consecuencias en la psique, lo que me lleva a mi primera refutación y reconstrucción de lo que había presentado la Cámara de Oposición, que es el hecho de que sea una tortura. El hecho de que sea una sensible tortura significa que ya es, en cualquier medida, es brutal. ¿Por qué? Porque atenta contra la propia persona y está deshumanizándola, haciendo que esta persona entonces tenga mayores problemas después, empezando por ahí. Ahora, un poco más para refutar y reconstruir, no ha habido ninguna demostración ni tampoco algún ejemplo de parte del gobierno el cual, a través de la tortura siendo aplicada, se haya acabado una guerra. ¿Por qué? Porque no han demostrado el hecho de cómo es que a través de estas torturas entonces se obtiene tal información, y como se obtiene tal información, entonces existe el hecho de que ya pues básicamente se haya acabado la guerra. Ahora bien, antes de empezar un poco con nuestra extensión del caso, a mí me gustaría hacer una diferencia que es muy importante, que al parecer es lo que no ha querido entender la Cámara de Gobierno. Primero que nada, hay una enorme diferencia entre la interrogación y la tortura. ¿A qué nos referimos con esto? Y esto va de la mano con la propuesta que estaba presentada en nuestra Cámara Alta de la Oposición. El que haya una interrogación es el hecho de que se le pregunte o se obtenga información por medio de preguntas a estas personas. La tortura es que a partir del daño que se le crea a una persona, ya sea físico o sea psicológico, o más bien, como siempre sucede, de los dos, se obtenga la información. Por eso es que la alternativa del pseudo la verdad que presenta la Cámara Alta de Oposición es válida y tiene sentido. ¿Por qué? Porque a partir del momento en el que se hace este método no invasivo y se le hacen las preguntas, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces esa información puede ser extraída sin la necesidad de causar un daño psicológico. ¿Por qué? Porque lo que sucede con las... En un momento lo tomo. Lo que sucede con las interrogaciones es que se hacen preguntas en función de que en algún punto esta pregunta sea respuesta, y tampoco atenta contra los derechos humanos, y de hecho va de la mano junto con ciertas convenciones de guerra, como es la Convención de Ginebra, de que se le pueda interrogar a los propios prisioneros políticos o a los prisioneros de guerra con el propósito de efectivamente obtener esta información. Y al contrario, este tipo de convenciones protegen a los soldados o protegen a los prisioneros de guerra para que no se les torture psicológicamente. Tomo su punto. Ok, usted habla de la brutalidad de la tortura, pero yo considero igual de brutal que Juan Pérez vaya a la guerra a defender su nación por conflictos y muera, o muchos soldados más. Y además, si yo fuera Osama Bin Laden, un simple interrogatorio no sería fundamental para conseguir información. Es importante la información para determinar la guerra. Le cuento un poco del contexto que existía, por ejemplo, en la Guerra Fría. La gente no se iba al extremo de tener que torturar a las personas porque simple y sencillamente existía la alternativa de la interrogación. Y a través de esta alternativa de la interrogación era como se descubrían
a los espías o se descubrieran a aquella gente que pasara información al gobierno de los respectivos enemigos. No necesariamente tenía que haber una tortura para que a través de esa tortura se tomara la información. No, muchas gracias, lo intentó y no pudo. Pero bueno, vamos a pasar entonces a la reconstrucción. Más bien, vamos a pasar ahora a la extensión de nuestro caso. Y aquí es algo importante que nosotros tenemos que traer. La moción habla sobre los tiempos de guerra. No obstante, no se ha presentado en la mesa de debate cómo es que este tipo de medida sería aplicada, por ejemplo, en una guerra civil. En una guerra civil, realmente, ¿cómo existiría una definición entre lo que es un civil y lo que es un soldado? Teniendo en mente de que el enemigo, claro, para el Estado sería aquel que se rebelase en contra. Y por eso nosotros tenemos 3 argumentos de por qué no se debería autorizar. Primero que nada, y como habíamos mencionado anteriormente, porque legitimiza la barbarie. De cualquier manera, el hecho de que haya un daño a la integridad humana a partir del momento en el que se usa el sujeto de tortura, es que ya existe una violación a los propios derechos humanos. ¿Por qué? Porque se está atentando en contra de la propia persona, lo cual, al momento de legitimizarla, indica que no hay un límite para definir cómo o qué tanta tortura psicológica realmente es saludable, porque como viene presentando la Cámara Alta de Gobierno, muchas veces, de hecho, la tortura psicológica es más difícil de atender. ¿Por qué? Porque si bien a mí me cortan una mano o me cortan una pierna o lo que sea, existe algo que se llama, ya están las impresiones en tercera dimensión, los cuales permiten que alguien tenga una prótesis para poder entonces desarrollar su vida hacia ese momento. Es diferente, no gracias, es diferente de un soldado o de un civil que fuese torturado para tener este tipo de información, que ya no pudiese vivir en paz consigo mismo por el simple hecho de que tuvo una tortura psicológica. Por eso es importante hacer la diferencia entre una interrogación y una tortura, porque la tortura lo que busca es que a partir de que se genera un daño, entonces exista una respuesta o exista cierta extracción de información. Ahora bien, y el segundo argumento de extensión que nosotros tenemos es el de la desintegración de la dignidad humana. ¿A qué nos referimos con esto? Primero que nada, cuando existe una tortura psicológica, y como ustedes estaban hablando, que es crear grandes consecuencias, además negativas en la psique, esto significa que está destruyendo y está atacando por completamente la propia esencia de la persona, la cual tiene que ver con su psique, con su ego y tiene que ver con sus emociones. Ese es el problema con la tortura psicológica. Como se desintegra y lo estás quebrando, entonces también estás atentando contra su propia dignidad humana. No, gracias. Estás atacando su propia dignidad humana, y una vez que atacas la dignidad humana de estas personas, lo estás convirtiendo en un medio para un fin. Al convertir a una persona en un medio para obtener un fin, sea benéfico o sea negativo, lo que está sucediendo aquí es que la persona de todas maneras está perdiendo su propia dignidad. ¿Por qué? Porque pasa a ser un objeto, pasa a ser, se deshumaniza por completo, y por eso es que entonces existiría esta supuesta legitimización o existiría esta supuesta justificación de que es correcto lastimar a una persona psicológicamente con el propósito de obtener algo por un bien mayor. No obstante, y de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos, todos los derechos humanos son inalienables, no cambian en ninguna parte del mundo, y al contrario, las personas tienen derecho a que dichos derechos humanos, valga la redundancia, sean respetados y sean ejercidos. No, gracias, ya no tiene más tiempo. Está fuera de orden. Entonces, lo que nosotros traemos a la mesa de debate es qué sucede en el caso de guerra civil, porque en el caso de una guerra civil lo que está sucediendo es que el propio Estado se está destruyendo y está atacando a sus propios ciudadanos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que está sacando información del enemigo y el enemigo del Estado es entonces un ciudadano, ¿cuál va a ser la diferencia entre un soldado y un civil? No la va a haber. Entonces va a tener una justificación de barbarie, va a tener una justificación de brutalidad ante todas las personas que se antepongan en contra de un Estado que fuese, por ejemplo, vamos a pensar en el caso de Siria, como bien lo habían mencionado. Ahora, Bashar al-Assad va a tener cualquier justificación, va a tener todo el derecho de poder sacar información a los enemigos con el propósito de acabar con esta guerra civil. Y es por eso que nosotros no autorizaríamos la tortura psicológica en tiempos de guerra para la obtención de información enemiga, porque deshumaniza a las personas. Muchas gracias. Agradecemos el discurso del extensionista de oposición. Ahora pasamos al último discurso de gobierno del sumario de gobierno, a su primera palabra. El idealismo muchas veces suele ser la peor enfermedad de cualquiera de nosotros como parlamentarios. El pensar que un personaje de ISIS, un personaje de Al-Qaeda, no va a aplicar tortura a sus enemigos que somos nosotros, es realmente un idealismo que en tiempos de guerra no nos podemos permitir. Vemos como un extensionista de oposición nos habla de que las interrogaciones son mejores que la aplicación de tortura, pero es que volvemos al mismo hecho que aplica mi exordio, es que realmente nuestros enemigos no aplican tortura a nuestros soldados, no violan la dignidad de cada uno de nuestros soldados y atentan contra la seguridad nacional, que fue lo que defendió mi compañera extensionista de gobierno.
tenemos dos argumentos de oposición que tenemos que refutar, que es qué pasa en tiempos de guerra civil, y eso es muy fácil de refutar porque el simple hecho de que la guerra como concepto trata distintos tipos de guerras. Nosotros estamos hablando de una guerra limitada, ¿cierto? Y dicho y avalado por mi primer gobierno, donde la guerra limitada lo que precisamente establece es que no todos los blancos son blancos de guerra, porque es en la guerra limitada donde tenemos una separación entre los civiles y los militares. Y toda mi bancada de gobierno ha hablado en todo momento de los militares y los guerreros que protegen a nuestra nación en tiempos de guerra. Además, es por eso que realmente preocuparse por los tiempos de guerra civil es totalmente contrario a la moción, ya que en ningún momento se está atentando contra la democracia ni se está tratando de avalar las autocracias o las dictaduras donde la tortura psicológica contra civiles no va a ser aprobado. Además nos hablan de que denigrar es la denigración del individuo, desintegración de la dignidad del individuo, pero es que, señores, volvemos al idealismo que nos ha presentado toda la bancada de oposición. Es que realmente desde el momento en que nosotros enviamos a una persona de nuestra población a ir a la guerra, a poder ser bombardeado, a poder morir, no solamente afectamos su dignidad como persona, sino la dignidad de su familia, y sin embargo seguimos teniendo cuerpos militares que enviamos a la guerra. Entonces realmente no entendemos, y es lo que van a ser nuestros puntos de choque, el idealismo de la bancada de la oposición. Chile. ¿Acaso usted dice, bueno, nosotros quién? Bueno, los países, los que mandan la guerra son los políticos y finalmente ellos determinan quiénes van o no van. Entonces, esa persona que está en la guerra y usted lo toma prisionero es una persona que fue enviada, obligada quizá a la guerra y usted dice, bueno, fue obligado y además te torturo. Entonces, además de la carga que significa estar en guerra, que lo mandan los políticos, usted además está validando de que esa persona quizá no tiene nada que ver y que va por defender a su país por una orden, además la torturemos. ¿Acaso no hay una contradicción en lo que usted misma plantea? No, absolutamente todo lo contrario, porque es que volvemos a lo mismo que estábamos diciendo. Realmente la preocupación que tenemos que tener no es por los otros estados, porque tenemos que tener la diferenciación entre enemigos y contrarios. Los estados son contrarios a los otros, pero ¿de quién nos tenemos que preocupar? Del enemigo de ISIS, del enemigo de Al Qaeda, que se va a torturar a nuestros ciudadanos sin pensarlo dos veces. Entonces nosotros simplemente por un idealismo político nos vamos a quedar en que los derechos humanos se tienen que proteger cuando tenemos precisamente que nosotros protegernos de esas personas que no respetan nuestra reforma de leyes de guerra. Entonces pasamos al primer punto de choque. Vemos en las cámaras altas como se habló de tortura real versus tortura disfrazada. Vemos un primer gobierno que acepta que tenemos una deficiencia en términos de obtención de información y de apurar el tiempo de guerra para que sea lo más corto posible, y que acepta que necesitamos de la tortura psicológica en lugar de otros tipos de tortura para poder llegar a esa obtención de información. Sin embargo, ¿qué nos dice la Cámara de Oposición? La Cámara de Oposición tuvo la desfachatez de simplemente decir que lo mejor sería apresar a la persona, ir en contra de sus derechos humanos de todas formas, prácticamente casi envenenarles la comida con un tipo de medicamento, de medicación que no va tampoco de ningún tipo de reforma, de ningún tipo de ley de guerra, para entonces decir que ellos no están violando los derechos humanos y que ellos no son tortura y que ellos no están usando a las personas como un medio para la obtención de un fin que para todo es la información del enemigo. Pero es que nosotros venimos aquí a decir que realmente el hecho de que puede acabar con el periodo de esa guerra en un tiempo menor no fue refutado, el tiempo de que hay, el hecho de que hay peores torturas no fue refutado, y el hecho de que no todos somos víctimas del conflicto tampoco pudo ser refutado por ninguna parte de la oposición. Sin embargo, mi compañera de bancada de gobierno pudo decir que realmente sí hay por parte de la oposición una violación de derechos humanos, que no hay argumentos sólidos que demuestren por qué no se debe autorizar la tortura, y que además demostró que hay una carga de la prueba autoimpuesta de la oposición de demostrar por qué su violación a los derechos humanos es más válida que la violación de derechos humanos propuesta por el gobierno, que tampoco se pudo dar. Vemos entonces también como en las cámaras bajas lo que se da es un punto de choque de realismo versus idealismo. Tenemos una oposición que trata de decirnos que en la guerra todo es bueno,
En la guerra nadie viola los derechos de nadie, en la guerra no se violan las leyes de guerra que están impuestas por el derecho internacional. Y es que realmente nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto no es así. Las violaciones por parte de los miembros de cuerpos militares existen y no podemos tenerla de lado. Y es que precisamente por eso mi compañera dijo durante todo su discurso que son las regulaciones que nosotros podemos darle a esas mismas leyes lo que va a poder ayudar a que esta tortura se pueda regular, precisamente, valga la redundancia. Entonces, vemos cómo hay una Cámara de oposición que no está metida realmente en el status quo que fue presentada, pero tenemos una Cámara de Gobierno, sobre todo una Cámara Baja, que demostró que la seguridad nacional es más importante, que la tolerancia a la tortura física es mayor, que toda tortura conlleva tortura psicológica, que la reforma de las leyes de guerra es posible y que toda persona que va a la guerra es un medio, y tratar de protegerla no es más que tratar de entrar en misericordia a una situación que hoy no existe. Entonces, porque nos vivimos en una realidad, este debate lo gana la Cámara del Gobierno y sobre todo la Cámara Baja del mismo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos el discurso de la sumaria de gobierno. Ahora invitamos al sumario de oposición a que dé su discurso. A su primera palabra comenzamos a contabilizar el tiempo. Muy buenas tardes a todos. Primero voy a comenzar atendiendo unos puntos que se acaban de presentar. Ellos acaban de decir que si INSS lo hace, entonces también nosotros lo podríamos hacer. Sin embargo, eso no creo que tenga ninguna lógica ni justificación para venirlo a traer este debate, porque el hecho de que alguien más lo haga no te da el suficiente derecho como para ti también comenzar a hacer este tipo de acciones que terminan por lastimar a las personas. Si tú estás proponiendo que le haga una autoridad, esa autoridad también debería tener la suficiente superioridad moral para no incurrir en este tipo de medios para intentar obtener información. Ahora también ellos están hablando de cómo de todas formas en la guerra se mandan soldados. Sin embargo, no creo que sea un punto relevante para todo eso, porque el propósito de un soldado cabe dentro de lo que es las reglas de una guerra. Es decir, un soldado, su propósito es defender a su nación. Él es su profesión. Entonces no creemos que caiga dentro de este debate, ni siquiera y tampoco cabe, todavía no, y tampoco cabe como una refutación válida para lo que nosotros hemos presentado. Ahora también ellos plantean en el caso de que hay peores torturas. Pero de todas formas, esto no significa que tengamos que estar probando cuáles son nuestros límites, qué tan malos nos podemos hacer, qué tanta moralidad podemos perder solo para obtener información que probablemente no vaya a ser correcta dada que se obtiene por tortura. No, todavía no. Voy a presentar nuestros 3 puntos de choque con las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿es implementable tal medio? En segundo lugar, ¿es la tortura un fin legítimo? Perdón, ¿es la tortura un medio legítimo? Y el tercer punto, que será los daños físicos contra los daños psicológicos. Para empezar, bueno, sí, adelante, Venezuela. ¿Por qué tenemos que permitir que grupos terroristas puedan aplicar esta medida, pero nosotros como Estado, que tenemos el monopolio legítimo de la violencia, no? O sea, ¿por qué vamos a permitir? O sea, si ISIS se empieza a decapitar a la gente, también es que el Estado lo haga porque ISIS lo está haciendo. Esa no es una lógica que pueda ser aplicada para ningún caso. No porque alguien más lo está haciendo, se justifique que alguien más lo comience a hacer. No funciona así el mundo y menos debería así funcionar la guerra. Por eso es que hay regularizaciones para la guerra. Por eso existe la Convención de Ginebra, por ejemplo. Ahora bien, regresando a nuestros puntos de choque. En el caso de los daños físicos contra los daños psicológicos, como se presentó en la Cámara Alta, los daños psicológicos siempre, si bien no dejan cicatrices visibles en una persona, tales como que hayan perdido el brazo o como que hayan perdido una pierna, de cualquier forma esto no significa que no se haya realizado un daño a la persona, un daño que potencialmente puede ser irreparable, como por ejemplo en el caso de que una persona termine siendo deprimida, que le den ataques de ansiedad o ataques de pánico, esto termina por afectar su calidad de vida, termina por afectar a la persona que es, se le roba la esencia de la persona que es, porque finalmente una persona vive a partir de su mente, si bien es el cuerpo, si bien utiliza el cuerpo como medio, finalmente lo maneja con la mente. Si nosotros lo estamos torturando, si nosotros lo nulificamos a través de la tortura, ya que le estamos quitando, ya que le estamos robando su mente, entonces estamos deshumanizando de manera efectiva a las personas. No voy a tomar un punto ahorita. En el caso de los daños físicos también,
el hecho de que existan como ya he mencionado, el hecho de que puedan existir peores daños, de que se puedan hacer peores cosas, no significa que nosotros tengamos que incurrir en cuáles son nuestros límites. No significa que nosotros tengamos que probar qué tanto podemos lastimar a las personas como un medio legítimo. Simplemente no se puede, porque por ejemplo, por eso es que vemos al Estado Islámico con tan malos ojos. Un segundo, dame un segundo. Por eso es que vemos por eso es que degradamos tanto al Estado Islámico, porque sus medios son completamente legítimos, porque ellos no ven a las personas como seres humanos, solamente utilizan a las personas como medios para obtener un fin, y eso no es aceptable y no es legítimo. Sí, de nuevo, Venezuela. Bien, entonces si tanto nos preocupa cualquier tipo de afectación psicológica, no mandemos a nadie a la guerra porque cualquier veterano de guerra tiene problemas psicológicos. Pero ya lo atendí con el hecho de que simplemente una persona que va a la guerra, los soldados, es su deber ir a la guerra. Su deber es defender a la nación. Entonces, por lo tanto, los soldados no caben dentro de esta misma categorización. Lo que nosotros estamos tratando de atender es el hecho de que legitimizar, no, ya te me das puntos, lo siento. El hecho de legitimizar a dos personas, el hecho de legitimizar la tortura como un medio para obtener información está haciendo daños que no necesariamente definen solamente a los soldados, como ya hemos presentado en nuestra extensión. ¿Qué pasa en el caso de una guerra civil? No definieron que la guerra civil no cabiera dentro de las guerras, sino una guerra civil es el Estado en contra de su ciudadanía. Entonces, en este caso, es el Estado el que puede actuar para dañar a su ciudadanía, y no hay nada que lo detenga, porque son ellos los mismos que ponen los límites, son ellos mismos los que dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, a pesar de todo, porque identifican a un enemigo que, si bien puede ser un rebelde, también no deja de ser un ciudadano. Ahora, para nuestra segunda pregunta, ¿es la tortura un medio legítimo? Como ya hemos mencionado a lo largo de todo este discurso, no creemos que sea un medio legítimo. Para empezar, porque la información que se obtiene no es necesariamente verdadera. Además de que el hecho de que alguien más lo haga no significa que a ti también te dé la facultad de hacerlo. Así no es como deberían funcionar las cosas. Y es por eso que existen regularizaciones. Ahora también, dentro de la legitimidad, nosotros presentamos cómo hay una gran distinción entre, por ejemplo, interrogar a una persona y torturarla para obtener información. Actualmente se permite interrogar a las personas, se permite tratar de obtener información y se hace a través de autoridades legales y legítimas. Lo hace, por ejemplo, la policía, lo hacen organismos internacionales, pero lo hacen con los medios correctos, de forma que no necesariamente tengan que lastimar a la gente, pero sí también puedan, ellos también puedan obtener información. No se tiene que recurrir a la barbarie para intentar obtener un fin. Y en nuestra última pregunta, la cual ¿es implementable tal medio? Nosotros ya hemos presentado que no es implementable, simplemente porque no hay una definición de los límites. ¿Qué es lo que se va a aceptar y qué es lo que no se va a aceptar? ¿Qué es lo que el Estado puede hacer contra sus civiles y qué es lo que no puede hacer? ¿Quién tiene la suficiente autoridad para definir esto? Como hemos mencionado a lo largo en especial en cámaras bajas, incluso si estamos en guerra, la guerra tiene reglas. La guerra, por ejemplo, permite que se manden a soldados a defender a su nación, porque ese es su propósito, ir a defender a su nación. Pero la guerra tampoco, en la guerra, aunque se ocurran muchas atrocidades, se tiene que tener en mente los derechos humanos de los ciudadanos, de aquellos que están peleando y de las naciones. Por lo tanto, nosotros creemos que si implementáramos, autorizáramos la tortura psicológica, no estamos trayendo ningún bien, porque no estamos garantizando que se obtenga el fin que es la información. Tampoco estamos garantizando la protección de las personas y no estamos poniendo autoridad que pueda establecer los límites. Y por estas razones nosotros creemos que la Cámara Baja de Oposición ha ganado. Bueno, muchas gracias por el discurso. Damos por finalizado este debate, entonces, pues voy a quedar deliberando con Diego y con Elizabeth, si me esperan 15 minuticos y ya les damos el resultado, ¿listo? Entonces ya hablamos.